Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Para hoy, 16 de febrero, les traigo un poco de historia de alguien que nació un 15 de febrero, o sea que ayer se cumplieron años de su nacimiento. Estoy hablando de una persona nacida en San Juan y quizás una de las personas más polémicas de la historia argentina. Famoso por su contribución a la cultura y al conocimiento y al saber y a la escuela, tiene su propio himno, odiado por muchos, adorado por muchos también. Estoy hablando de Domingo Faustino Sarmiento, pero no voy a hablar de él por sus cualidades docentes ni mucho menos, sino que voy a hablar de él por esta cosa que tenía de ser como una especie de amante sin frenos, un tipo con una exacerbada debilidad por las mujeres, un tipo que es descrito por la historia como un tipo feo, torpe, mal alineado, que no era realmente atractivo en lo más mínimo, pero que parece que tenía una labia increíble, que tenía mucha parla. Era un tipo con mucha cultura, muy leído, muy curioso, muy educado, muy viajado. Entonces era muy interesante de escucharlo y parece que esto lo hacía casi irresistible con las mujeres. ¿Cómo será que a sus 19 años, cuando él era maestro en Pocuro, que es una localidad en Chile donde él trabajaba como maestro, y parece que sus hormonas ya estaban en ebullición, conoce a una chica de su misma edad de nombre María Jesús del Canto? Para él esto fue una relación pasajera, pero no tanto para ella, porque de ahí nació Ana Faustina, la primera hija de Sarmiento. Como era una hija extramatrimonial, no se la quedó la mamá. A Ana Faustina decidieron enviarla a casa de las hermanas de Sarmiento, que tenían unos nombres re lindos: Procesa, Paula, Bienvenida y Rosario. Rosario es lindo. Bueno, la cuestión es que a la chiquita esta, Ana Faustina, la primera hija de Sarmiento, la mandan a vivir con las hermanas de Sarmiento para que la críen ella, porque era una hija natural. De la mamá de la nena no se supo demasiado, se llamaba María Jesús del Canto y le decían la Chepa, si bien había una señora que cada tanto iba a visitarla a la nenita y la abrazaba y lloraba. Evidentemente era la Chepa. Fue durante poco tiempo a visitarla porque esta mujer después se casó con un señor de una familia muy bien, formó otra familia y ya no pudo tampoco seguir blanqueando esta relación con esta chiquita. Pasado un tiempo se enamora de Clarita. Clarita era la prima de su amigo Indalecio Cortines y además era sobrina de Salvador María del Carril. Pero parece que esta Clarita directamente no le dio ni 5 de pelota porque ni por sus encantos le dio un espacio. En realidad Clarita estaba enamorada de Indalecio, no de él, sino de su primo Indalecio. Él, para lavar su dolor, se refugió en los encantos de una chica de nombre Elena Rodríguez. Elena Rodríguez era sobrina de Fray Justo Santamaría de Oro. Se ve que tenía como una debilidad por las sobrinas de los próceres, este chiquito. Bueno, como no quería fallar con ella, como ya le había pasado con Clarita, que se tiró a la pileta y estaba recontra vacía, no tuvo mejor idea que escribirle a la madre de Elena, que a la sazón también era la hija del maestro de Sarmiento. Rodríguez, el padre de Elena, había sido el que le enseñó a leer y escribir a Sarmiento. La cuestión es que él se hacía el amable con ella, con Elena, le hacía un chiste y ella se reía, la saludaba y ella lo saludaba. Entonces no sabía si le estaba histeriqueando o si realmente había algún sentimiento por parte de ella. Para no volver a ser la misma macana que se mandó con Clarita, dijo, voy a sondear un poco. Le escribe una carta a Tránsito Oro, la mamá se llamaba Tránsito, por Dios. Bueno, Tránsito Oro era la mamá de Elena. Sarmiento le manda una carta a Tránsito con un tacto increíble, dando más vueltas que la calecita, cuando por fin le termina diciendo que le quiere pedir la mano de la hija. La respuesta de la madre fue, yo no tengo ningún problema, pero habla con ella. Cuando habla con ella, ella le dice, ¿what? No, mi amor, gracias, pero no, paso. Y así rebotó una vez y otra a los tiros, a ver cuál caía. Para 1945 él estaba en Chile, tenía 34 años. Ahí conoció a Benita Agustina Martínez Pastoriza. Esta chica Benita estaba casada con un minero millonario chileno que se llamaba Domingo Castro Calvo, mucho mayor que ella, porque Domingo Castro Calvo era el marido de su tía. Al fallecer la tía, ella ocupa el lugar de la tía y se queda con el viudo, este señor que era mucho más grande pero que la tenía toda y un poquito más.
Sarmiento no deja títere con cabeza, tiene un romance con Benita, luego se va de viaje, se va a Estados Unidos, Europa, África, y cuando vuelve se encuentra que además de Benita había una criatura de 3 años a quien habían bautizado como Domingo Fidel Castro, porque tenía el apellido del padre, supuesto padre, que estaba casado con su mamá. Para este momento Benita enviuda, entonces Sarmiento puede casarse con Benita y adoptar a ese hijo, que en realidad era de él, pero que había sido anotado con el apellido del que debería haber sido su padre, que era el marido de la mamá. Más adelante, por distintos trabajos, Sarmiento se reencuentra con un amigo, Dalmacio Vélez Sarsfield. Dalmacio Vélez Sarsfield es el redactor y creador del Código Civil argentino. La última vez que se habían visto con Dalmacio Vélez Sarsfield fue en Montevideo, en un momento en que se cruzaron porque Sarmiento se iba de viaje y él regresaba. Para aquel entonces, cuando se cruzaron en Montevideo, Dalmacio Vélez Sarsfield estaba con su hija Aurelia, una nena de 9 años, que lo saludó tímidamente como una criatura. Cuando se reencuentra con Dalmacio Vélez Sarsfield, Aurelia ya era una mujer y Sarmiento un señor. Le llevaba 25 años. Aurelia era muy inteligente, flaca, petiza, no era el prototipo de lo que buscaban en aquel momento porque les gustaban las caderonas y pechugonas porque lo veían solamente con los fines de ser madres, entonces no era precisamente el prototipo más popular, pero era una chica culta, rebelde, bastante independiente, muy curiosa, tocaba el piano, era una chica codiciada por sus cualidades. Le decían la petiza justamente porque era de talla chiquita, y había sido entregada en matrimonio, por decir así, porque no se había casado por propia voluntad, con un primo hermano que tenía 20 años más que ella. Este muchacho era médico, se llamaba Pedro Ortiz Vélez, y además tenía una carrera política. Duraron 8 meses, porque cuando los casaron ella tenía 17. Y además duraron 8 meses, porque un día, estando su marido Pedro Ortiz Vélez en el dormitorio, en un dormitorio contiguo escucha ruidos. Entonces, sacando el reloj de bolsillo, lo abre y con la tapa lo usa como si fuera un espejo y logra espiar en el dormitorio de al lado y ve que está su mujer con su propio secretario, que se llamaba Cayetano Echenique, a los besos y a los abrazos. Para este momento, Pedro Ortiz va a buscar su revólver, se dirige directamente al lugar, abre la puerta violentamente con toda la intención de dispararle a Cayetano. Cayetano se mete adentro de un ropero, Pedro le dispara igual, la bala atraviesa la puerta del ropero y mata a Cayetano. Esto, por supuesto, fue por una parte el fin del matrimonio de Aurelia con su primo y por otra parte el fin de la carrera política de Pedro Ortiz, que decidió rajarse y radicarse en Chile. Luego de semejante despelotingui, Aurelia decidió volverse a la casa de su papá y se quedó ahí con él ayudándole a redactar el Código Civil, donde por supuesto estaba incluida la figura del adulterio. Este reencuentro con Vélez Sarsfield por parte de Domingo Faustino Sarmiento fue cuando Sarmiento estaba volviendo a Buenos Aires junto con Benita, su mujer, y con Dominguito. La cuestión es que radicados acá, Benita, su mujer, se da cuenta de que las visitas a la casa de los Vélez Sarsfield por parte de su marido son demasiado frecuentes, demasiado largas, y nota demasiado entusiasmo en su marido cada vez que va a lo de Vélez Sarsfield. Benita era bastante hinchapelota, bastante celosa, bastante cuestionadora, y Sarmiento estaba como un poquito podrido de ella, pero también por otra parte sus razones tenía. Además, Benita estaba caliente porque la publicación de los libros de Sarmiento, como por ejemplo Recuerdos de Provincia, se hizo única y exclusivamente porque Benita tenía fortunas heredadas del minero chileno. Entonces le pareció recontra ingrata la actitud de Sarmiento de que encima que ella le da una mano publicándole los libros, él le ponga los cuernos sin ningún empacho con una persona que la tenía viviendo a 2 cuadras de su casa. La cuestión es que Benita no se quedó quieta, empezó a revisarle la correspondencia y le terminó pescando cartas con Aurelia. Esto fue un escándalo. Para todo esto, en ese momento Sarmiento estaba en San Juan. Cuando ella encuentra las cartas, lo manda a su hijo, a Dominguito, a hablar con el padre y a preguntarle y increparlo para preguntarle qué pensaba hacer con esa relación. La respuesta de Sarmiento fue que aunque se muriera su esposa, él no iba a dejar a Aurelia. Esto hace que Dominguito se pelee con su padre, dejan de hablarse, se pelean a muerte. Esa fue la última vez que se hablaron. No solo fue el fin del matrimonio de Domingo Faustino Sarmiento con Benita, sino que además fue el fin de la relación con Dominguito.
algo que le dejó clavado un puñal, porque 5 años más tarde y sin haberse reconciliado, Dominguito en la guerra de la Triple Alianza muere en la batalla de Curupaití, y el padre no se pudo despedir de él. La cuestión es que Aurelia y Domingo Faustino no pueden estar juntos porque no se pueden casar. Ambos están casados por su lado, no existía la figura del divorcio, pero además no tenían intenciones de formalizar, porque para ellos ponerle el rótulo o llegar al punto de ser matrimonio era algo que terminaba con la magia y con la pasión. Ellos querían ser amantes y así lo habían elegido. Al tiempo Sarmiento es nombrado embajador plenipotenciario en Estados Unidos, y entonces le empieza a mandar cartas a Aurelia pidiéndole por favor que vaya a vivir con él a Estados Unidos. Aurelia estaba acá dedicada a ayudar a su padre con el Código Civil, no tenía ninguna intención de irse a Estados Unidos, no le interesaba, su respuesta fue que no iba a ir. Sarmiento intenta darle celos para convencerla, le dice que él necesita una profesora de inglés. Aurelia hablaba muy buen inglés, le dice que necesita una mujer que lo acompañe para los viajes porque él no se vale solo con el idioma. Aurelia no entra en el juego de los celos que él le estaba haciendo, juego que después terminó siendo peligrosísimo porque se hizo realidad. La profesora de inglés que la había contratado se llamaba Ida Wickersham, que era la mujer de un médico que además era religioso. Tanto empezó a tirarle los perros que esta mujer terminó cayendo ante sus encantos, se separa de su marido y de ser Ida Wickersham pasa a ser Ida Lacey porque se divorció. Esta Ida tenía 30 años menos que él y duró muy poco, porque después él tuvo que regresar a Buenos Aires porque había sido elegido presidente de la nación. Esta Ida se puso densa, empezó a mandarle cartas y cartas, vení o llévame a Buenos Aires, te estoy esperando, sos mi Sarmiento, y que vení, que por qué no me contestás, llévame a Buenos Aires, que yo trabajo de maestra enseñando inglés, y por qué no venís, y qué sé yo, tanto le hinchó los cocos que él dijo, uy Dios, otra loca como Benita, por favor. Benita era loca, celosa, pesada, bueno, esta era igual. Mientras tanto Benita le seguía reclamando los derechos conyugales, o sea, que le diera un espacio, y además le reclamaba y se quedaba con 200 pesos de cada sueldo de él como presidente. Pero parece que era bastante insaciable. ¿Cómo será que el nombre que le había puesto Sarmiento a Benita era veneno corrosivo? Así le decía. ¡Cuánto amor! Bueno, en uno de los reclamos de Ida, la profesora de inglés que había quedado esperándolo en Estados Unidos, Sarmiento recibe la carta para un momento en que él estaba ocupado con algunas cositas medio complicadas, como por ejemplo la epidemia de la fiebre amarilla en 1871, donde se le murió 3/4 de la población de la ciudad de Buenos Aires. Para este entonces los Vélez se fueron para Arrecifes, provincia de Buenos Aires, y Sarmiento se fue para Mercedes. A su regreso habían organizado un plan criminal, habían contactado a 3 marinos italianos, 2 de apellido Guerri y 1 de apellido Casimir, y les habían pagado para que lo mataran a Sarmiento. Estos, como conocían el trayecto que él hacía de su casa a la de los Vélez Sarsfield, decidieron esperarlo en la calle como para dispararle. El atentado salió mal, uno de los italianos perdió un dedo, se voló un pulgar, así fue como los apresaron, pero Sarmiento estaba tan sordo que ni siquiera escuchó los balazos. Así que para él no había pasado nada. Por ese entonces Benita ya le había iniciado juicio por alimentos, él seguía con Aurelia, pero a Aurelia se le empieza a morir toda la familia, se muere el padre, se muere una de las hermanas, se muere un hermano, la tía, entonces decide vender todo y radicarse en Córdoba. Sarmiento, que ya estaba más grande, se va a vivir a Paraguay, donde ya vivía su hija Ana Faustina con los 7 nietos que le dio, y allá se queda. En un momento Aurelia decide ir a visitarlo, se queda 10 días más o menos en la casa de ellos, está con él ya estaba muy grande, y cuando Aurelia regresa, no pasan 7 días que Sarmiento muere. Como corolario de todo esto, Benita, la única esposa legítima que tuvo Sarmiento, hereda la mitad de los bienes que tenía Sarmiento porque era su esposa legítima, y que Benita obtenga como herencia la mitad de los bienes de Sarmiento lo hace posible el Código Civil recientemente redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, el padre de Aurelia, la amante de Sarmiento. Espero que se hayan divertido y que les haya gustado. Yo les mando un beso grande y ya nos veremos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.